los tuyos. Laura, muchas gracias por esa introducción y muchas gracias por la invitación a participar en este webinar. Un saludo para todas las personas que nos están viéndonos. Un saludo a Alejandro. De verdad, muy rico compartir este espacio con todos. Estoy aquí en Lobo. Son las 7:08, estamos compartiendo en la misma hora. Estoy aquí en mi casa, pero no, muy contenta en compartir con ustedes este espacio. Como Laura dijo, mi nombre es Alejandra Marín, estoy trabajando en la universidad aquí de Texas Tech, en el departamento de marketing, y esta charla, ¿no? La importancia de las habilidades blandas en el desarrollo de un negocio. En esta charla quiero comentarles un poquito de quién soy yo y hacer un poco el paralelo de cómo nuestras vidas, cómo nuestras trayectorias profesionales se asimilan mucho a lo que los empresarios hacen, tomar decisiones enfrentándose a incertidumbre. Y entonces por eso quiero hacer como ese paralelo. Entonces un poquito de mi trayectoria, les voy a compartir un poco 3 momentos indispensables y 3 momentos que han marcado mucho, y como en esta, ¿no? En esta foto que escogí, la trayectoria no ha sido derecha y no ha sido, ¿no? Directa. La trayectoria de las vidas nuestras, ¿no? Son trayectorias que no son siempre, que uno no sabe muy bien a dónde va a llegar, ¿no? Pero entonces así mismo los empresarios están en constante toma de decisiones sin saber muy bien qué va a pasar, ¿no? El producto no se sabe si va a funcionar o no, pero entonces es importante que uno mire atrás esas decisiones que no han sido fáciles y cómo resaltar un poco las habilidades blandas. Las habilidades blandas llamamos habilidades sociales, ¿no? Habilidades que nos ayudan a conectarnos con otras personas. Entonces les cuento un poco. Como Laura contó, yo soy colombiana, entonces es aquí cuando me enfrento a una de las primeras decisiones, y no sé si en la audiencia hay muchos estudiantes de colegio que están decidiendo escoger, ¿no? Entonces esta es una de las primeras momentos de inflexión, qué carrera y qué universidad escoger. Y entonces yo estoy en Bogotá, ¿no? En Colombia, y muy interesante cuando pienso atrás, una de las decisiones, yo quería estudiar medicina, pero al final no pasó, porque había algo que me decía que no, y claro, la familia y todo también. Hay y hay momentos de estrés, ¿cierto? Porque uno no sabe qué carrera, uno no sabe qué universidad y esto. Pero entonces aquí decidí una carrera que me diera flexibilidad, que pudiera yo desempeñarme en distintos campos, que pudiera yo trabajar en distintos tipos de empresas. Y aquí entonces yo estudié Administración de Empresas, que es una de las carreras que... Sí, vamos a ver. Y estudié en la Universidad de los Andes. Esa es otra también, una de las decisiones importantes que hay que tomar. ¿Qué universidad? Ahora que estoy de profesora, uno sabe, los profesores son importantes, obvio. También los estudiantes, uno aprende mucho de sus estudiantes, las personas que están alrededor de uno. Entonces, esas son otras las decisiones importantes, ¿no? ¿Qué universidad? Obviamente, el primer trabajo marca, y el primer trabajo, nunca me imaginé que yo, claro, cuando decidí entrar a estudiar administración, el curso normal de la trayectoria es trabajar en una empresa privada, ¿no? Pero justo resultó que el primer trabajo que tuve la oportunidad de desempeñar fue trabajar en una investigación. Y ahí entonces se abrió otro campo que me llevó como a decidir que quería seguir trabajando en una universidad, haciendo investigación y siendo docente. El siguiente punto de inflexión, claro, acabé el pregrado y ahora qué, ¿no? Y ahora que yo entonces quería, el hecho de estudiar de trabajar en una universidad, uno pues, ¿no? La trayectoria es seguir con el doctorado. No fueron momentos fáciles, ¿no? Yo quería estudiar en el extranjero, yo quería estudiar en inglés, porque pues en negocios no tiene que hablar inglés,
pero no fue fácil, no fue fácil. Y hubo un momento en que yo pensé, no lo voy a poder hacer, seguir directo al doctorado. Yo quería estudiar el doctorado aquí en la universidad, aquí en Estados Unidos. Entonces, cuando veo que no voy a poder, y afortunadamente entonces como que se abren otras oportunidades que uno piensa que no va a poder, pero si uno, lo que es interesante es cuando las cosas no funcionan como uno cree, eso lo hace a uno mirar otras oportunidades, ¿no? Y entonces es tener como esa valentía de decir, no, vuelvo a mirar y vuelvo a hacer otras cosas y a mirar a ver qué oportunidades se abren. Y aquí entonces, muy interesante, nunca me imaginé tampoco hacer una maestría en Europa. Y entonces se me abrió la oportunidad, claro, porque yo estaba pasando Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, pero obviamente hay otros países, hay otras excelentes universidades por fuera de Estados Unidos. Entonces aquí tuve la oportunidad y fueron 2 años maravillosos donde aprendí, fue mi primer experiencia estudiando en otro idioma en Europa con holandeses que son súper críticos, con los alemanes que también son súper críticos. Entonces hice 2 años de la maestría y al final pude llegar a hacer el doctorado aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿no? Cómo la vida va poniéndole a uno obstáculos, pero a la vez esos obstáculos hacen que uno voltee y mire otras cosas, ¿no? Y entonces aquí es donde esas habilidades que les voy a comentar en unos minutos cuando les termine de contar mi tercera momento de inflexión. El tercer momento de inflexión, terminé el doctorado, ¿no? El trabajo, ahora el primer trabajo, ahora que el primer trabajo, ¿no? Entonces, mirando oportunidades, ¿no? Nunca tampoco me imaginé ir y trabajar en Asia. Entonces, cuando estaba tomando la decisión, claro, no fácil, ¿no? Pero Asia siempre muy interesante en los negocios, China, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de trabajar en Corea del Sur. Y aquí estoy yo promocionando la universidad, trabajé en la universidad que se llama Salisbury y con amigos, colegas, mentores que duré 5 años allá en Corea y no viví lo que significa, ¿no? Entender la cultura asiática, y para decir cultura asiática no existe, ¿no? Hay muchas culturas, pero tuve estudiantes de China, tuve estudiantes de Mongolia, tuve estudiantes de Rusia, no, fueron años también muy enriquecedores, que si hubiera seguido trabajando aquí en los Estados Unidos me hubiera perdido esas oportunidades. Y ahora estoy aquí en el departamento de marketing en Rolls y ha sido también muy interesante porque llegué justo en el momento en que la universidad ha tenido bastante énfasis en empresariado y en innovación. Y la universidad tiene ahora aquí en Texas Tech un centro de creación de empresas y de desarrollo y de innovación que se llama el Innovation Hub. Entonces he estado conectada, he estado tratando de involucrarme con el sector, ¿no? Con la creación de empresas, con el innovator, el incubators, y entonces también ha sido súper, nunca me imaginé también que llegar acá y encontrar esa oportunidad. Entonces eso ha sido como mis 3 momentos de inflexión y como haciendo el paralelo, ¿no? Uno se enfrenta a esta como neblina que uno no sabe qué va a pasar, ¿no? Totalmente los empresarios están enfrentándose a eso, ¿no? Entonces lo llamo desarrollando negocios actuando ante incertidumbre, ¿no? Cuando imagínense Google, ¿no? Hace años, cuando se estaban en el basement, cuando uno no sabe qué va a pasar, ¿no? Amazon, y esos son casos que sabemos que han sido exitosos, ¿no? Pero hay otros casos, ¿no? Que no fueron exitosos y hay casos donde los empresarios están tratando, ¿no? Y les dicen, no, esa opción no va a pasar. El caso de FedEx es súper interesante porque el caso de FedEx, el fundador de FedEx, con la idea de generar un buen sistema de entrega, ¿no? Las personas decían, no, la gente no va a pagar por eso, uno está acostumbrado a esperar
a esperar, pero no, el fundador siguió y siguió, pero obviamente había mucha incertidumbre. Entonces, ¿cómo uno hace para actuar ante esa incertidumbre? ¿No? Hay miedos, hay preocupaciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y aquí es donde, pues obviamente, uno tiene que trabajar duro. Si uno es ingeniero, obviamente uno tiene que saber ingeniería. Si uno estudia contabilidad, tiene que saber contabilidad. Mercadeo, tiene que saber mercadeo, que es la parte técnica, ¿no? El cerebro. Pero también, obviamente, uno no está solo. Y aquí es donde, para enfrentarse a esos momentos difíciles y a esas empresas que van a desarrollar semejantes productos tan buenos como, ¿no? Como el smartphone, el Amazon, esas situaciones necesitan que el empresario se comunique con otras personas, ¿no? Y entonces aquí es donde las habilidades blandas son muy importantes. Les voy a hablar entonces de 3 y aquí, no, para entonces, porque lo importante ¿no? de fortalecer las habilidades blandas, ¿no? Colaboración, ¿no? Y esa colaboración nos ayuda y nos hace posible afrontar esas decisiones tan difíciles y tan inciertas. Entonces, los 3 pilares que voy a usar son los pilares que la Universidad de Texas Tech en Costa Rica ha manejado, ¿no? Entonces, primero, comunicación global, pensamiento creativo y liderazgo inclusivo. Claro, esos son pilares, ¿no? Son fundamentales y pueden ser muy generales, entonces, lo que quiero hacer acá es, siguiendo esos tres pilares, les voy a hablar de 3, uno en cada uno, 3 conceptos, 3 principios que yo creo que me enamoro como de conceptos. Claro, yo soy profesora, yo estudié un doctorado y no creo que sea la única, ¿no? Por eso estoy usando la cita de Kurt Lewin, fue un psicólogo americano, alemán-americano, y él dice que there is nothing more practical than a good theory. No hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no? Entonces aquí les voy a contar 3 conceptos que yo creo que son súper poderosos para explicar por qué hacemos lo que hacemos y cómo deberíamos mejorar, ¿no? Y entonces aquí que están dando media beca, ¿no? Que vienen de la investigación aplicada a los negocios. Entonces, siguiendo el primer pilar, la comunicación global, ¿no? Y aquí entonces, ¿qué queremos? Imagínense, cuando tienen que pedir ayuda, ¿a quién le piden ayuda? ¿A una persona más capacitada para hacer lo que necesitas hacer? ¿O pides ayuda a las personas que te caen bien y las personas que, como tus amigos? Tienes esas dos opciones. ¿A quién pides ayuda? Obviamente pedir ayuda a personas que uno conoce, que uno sabe cómo son, facilita que los proyectos salgan, que las ideas fluyan. Pero hay un costo muy grande, porque cuando uno se mezcla o cuando uno pide ayuda a personas que son parecidas a uno, ¿qué pasa? Las ideas no son tan frescas y no son tan nuevas porque uno tiende a pensar muy similar. Pero entonces sabemos que para innovar tenemos que juntar personas con distintas formas de pensar. Pero eso es difícil, ¿no? Porque entonces uno habla distintos lenguajes, ¿no? Si el ingeniero que está acostumbrado a pensar, ¿no? En física y en electronics y no sé qué, entonces, ¿cómo esa persona va a hablar con una persona que está enseñada a hablar de mercadeo, ¿no? Entonces hay esos como silos, ¿no? Que uno habla de la comunicación. La investigación ha encontrado que de hecho uno tiende a pedir ayuda a personas que son similares a uno. Pero entonces ahí viene el costo grande, ¿no? Que uno desperdicia un poco las fortalezas de las demás personas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que es donde viene el comunicador global, pero no estoy hablando de comunicador global de distintos países, estoy hablando de comunicador global de distintas
como expertices, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo es que se crea esa comunicación global? Es importante crear familiaridad, sentir que estamos trabajando por un mismo objetivo, promover la unidad, ¿no? Promover el grupo y tratar de promover las fortalezas en el otro. ¿A quién no le gusta sentir que uno es valioso, no? Entonces tratar de promover esa para, entonces crear esos puentes y así poder entonces usar de cierta forma las expertices de cada persona, pero entonces en un ambiente cooperativo y en un ambiente que se colabora. El segundo pilar, pensamiento creativo, obviamente estamos hablando de la creatividad y aquí no estoy hablando solamente de la creatividad artística, pero estoy hablando de una creatividad que viene de ser uno como persona, ¿no? Yo soy distinta a ti y yo como persona puedo ser muy original, ¿no? Entonces aquí es donde ve uno la comunicación entre la autenticidad y la originalidad. Pero entonces el truco es que uno tiene que ser valiente para creer en que uno es capaz de hacer las cosas que uno se propone. Y aquí entonces estoy usando el concepto que viene de psicología. Y este es Albert Bandura, es uno de los principales psicólogos del siglo pasado ha sido un profesor que ha hecho muchos avances y él con su investigación llamó a estos sentimientos de creer en uno mismo la autoeficacia, la sensación de que puedes cambiar el mundo y de que puedes lograr lo que te propusiste. ¿Cómo crear eso? Y estoy hablando de como mujer, ¿no? Tendemos un poquito a ser un poco más inseguras. ¿Cómo crear cómo sentir cómo impulsar esos sentimientos? Entonces, dos cosas importantes para decirles. Una es, celebremos nuestros pequeños sucesos, ¿no? Nuestros éxitos. Y la otra es decirle a los demás, sí, bien, lo estás haciendo bien, súper, puedes, estás yendo por buen camino. El verbal persuasion. Porque entonces, claro, cuando los empresarios están enfrentando estas cosas difíciles, no, uno cree, no voy a poder, pero no, si uno al menos piensa que sí va a poder, es el primer paso, ¿no? Para dar ese salto. Bueno, y la última, Algo de liderazgo inclusivo, habilidades. ¿cierto? Liderazgo inclusivo. ¿A qué me refiero o a qué quiero contarles acá? ¿No? Muchas dudas, ¿no? Los productos van a servir, no se sabe, estamos hablando de COVID, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestro futuro, no sé qué? Entonces, igual, ¿no? Tenemos que llegar y soportarnos en las personas que están alrededor nuestros, ¿no? Entonces aquí es cuando trabajamos en equipo, ¿no? Y yo como profesora sé que a los estudiantes les cuesta trabajo, no sé si aquí en todas siempre trabajar en equipo no es fácil, ¿no? Por eso es que toca mejorar las habilidades blandas, ¿no? Entonces aquí quiero comentarles, cuando trabajamos en equipo, uno no quiere sentir que uno está haciendo las cosas mal, ¿no? Y cuando trabaja en equipo uno quiere sentir que los demás lo valoran y uno entonces no quiere cometer errores en frente del otro, da miedo hablar en clase porque pues uno qué van a decir y no sé qué. Entonces, lo que es importante es crear como una seguridad psicológica, se llama. Sentir que hay un safety net, que si voy a cometer errores, no me van a reprochar esos errores. Porque estamos hablando de situaciones difíciles, no estamos hablando no de cosas que se hacen fáciles, sino que toca hacer estas que se llaman en inglés iterations, ¿no? Iterations. Y no, Amazon no fue Amazon desde el primer momento. Amazon va aprendiendo poco a poco, pero en ese aprender uno tiene que cometer errores, pero uno tiene que estar tranquilo de esos errores, que no voy a ser como juzgada. Y entonces lo que se llama seguridad psicológica es la creencia compartida por los miembros de un equipo de que el equipo es seguro para la toma de riesgos interpersonales. Y lo importante entonces del líder de crear esa seguridad. ¿No? El líder es el que da la pausa, el jefe no es el que da la pausa. Si el jefe castiga, suena un poco duro, pero si el jefe no recrimina esos errores, las personas no van a querer dar sus opiniones, ¿no? Entonces, como conclusión, ¿no? Estamos los empresarios y en nuestras vidas también, ¿no? Estamos enfrentándonos en cada momento a decisiones que no sabemos qué va a pasar. Queríamos ir por este lado, no se nos hizo, entonces tenemos que
que movernos en otro lado, ¿no? Y da miedo, nos preocupa, ¿qué va a pasar? Entonces aquí las habilidades blandas, ¿no? Muy, muy importante. ¿Y qué habilidades blandas? Entonces estamos hablando de traductora y promulgadora de simpatía, crear puentes entre personas que tienen distintos backgrounds, creer en nuestras capacidades, celebrar éxitos y dar esa verbal persuasion para otros y promover un ambiente de seguridad psicológica que uno sienta que puede tomar riesgos. Esto es lo que esto es lo que le quería compartir a todos. Laura, vuelvo a ti. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, Alejandra. Creo que a todos nos quedó un mensaje muy, muy claro con tu presentación. Ahora vamos a continuar. Es el momento para Alejandro, para que nos presente lo que nos trae el día de hoy. No sé, Alejandro, si quieres iniciar ya, si estás listo. Listo, listo. Primero que nada, buenas noches a todos. Qué gusto poder compartir este jueves con casi 100 personas. Estaba leyendo en el chat que tenemos también de Nicaragua y diferentes partes. Entonces, en primer lugar, buenas noches. Me encantaría que, ya voy a empezar, pero que nos cuenten ustedes de dónde surge el interés del taller de hoy, o también, digamos, si están en el colegio, si ya están en la universidad, si están trabajando, como para que cuando hagamos los comentarios podamos tener un poquito más de contexto. Me presento, mi nombre es Alejandro Egea Alfaro, y pues hoy les voy a estar compartiendo un poco sobre el contexto tan curioso que nos tocó más en este contexto pandémico en el 2020. Y para ello voy a contarles mi experiencia como CEO on demand, o es un concepto que me inventé hace 4 años, tratando de apoyar a los dueños de empresa que no saben, que no quieren o que no pueden encargarse de una o varias áreas de su negocio, entendiendo que además de la toma de decisión financiera y estratégica, hay una soledad en la cima y hay un proceso de crecimiento profesional y personal que todo empresario, toda empresaria tienen. Ahí es donde he logrado desarrollar más de 60 proyectos en 18 industrias. Entonces, cuando Texas Tech me invitó a hacer esta charla, pues era indudable la importancia que es poder estar hablando de las habilidades estratégicas hoy en día. Y para darle pie a esto, pues qué momento para estar vivos, ¿no? O sea, y si ya el 2020 con la pandemia era suficiente, creo que la incertidumbre que como mundo vivimos la semana pasada con todo el tema de las elecciones de Estados Unidos, no me puedo ni imaginar en el caso de Alejandra cómo se vivió allá, pero sabemos que siempre que hay un contexto político o geopolítico, pues a todo el mundo literalmente nos tiene en vilo. Adicionalmente, estamos viviendo una época donde tenemos una creciente automatización de tareas y de labores, donde estamos viendo cómo cada vez más en los procesos diarios, operativos, pero también estratégicos, estamos complementándonos con inteligencia artificial. Y por último, y ahorita es algo que vamos a expandir, es sobre el tema de la disrupción y cómo cada vez hay una mortalidad más grande de empresas, pero también hay un nivel de innovación, de disrupción, tanto de empresas como de productos y servicios que hace 3, 5, 10 años no existían. Y para darles un ejemplo, yo cuando empecé la universidad en el 2006, Facebook no existía, más allá del salón de Mark Zuckerberg en Harvard. WhatsApp era algo que nosotros no utilizábamos, Zoom, ni qué decirlo, y hoy en día probablemente esos 3 ejemplos que les acabo de dar son las 3 aplicaciones que hemos estado utilizando más en los últimos 8 meses, por no decir en los últimos años. Entonces, si nos ponemos en los zapatos de un empresario, ¿cómo podemos aprovechar las habilidades blandas para poder competir o coexistir en este entorno tan cambiante? Hablemos de incertidumbre. Y aquí no me quiero poner muy teórico, pero fíjense ustedes de que hoy en día estamos viviendo, evidentemente, no solo una crisis sin precedentes en las últimas décadas, sino que inclusive cuando empezamos a ver el nivel de incertidumbre medido por un estudio que hace el Fondo Monetario Internacional y un académico de la Universidad de Stanford, se nota que estamos viviendo momentos de incertidumbre mayores que los que hubo hace 100 años o inclusive más durante la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y aquí les voy a mostrar este gráfico que pueden ver, son muchas líneas y es casi hay que verlo como si fuera la línea de un terremoto, que sube, que baja, que sube, que baja, porque al lado izquierdo es una ponderación de incertidumbre y en la barra de abajo son los años. Entonces podemos ver cómo este análisis empieza en los años 60
Y ahora aquí en el lado derecho, donde vemos el 2020, vemos casi que los niveles de incertidumbre global que estamos viviendo hoy en día son superiores a las grandes crisis que hemos vivido en los últimos 60 años. Y nótese también que tenemos muchos eventos globales como el Brexit, como las relaciones entre Estados Unidos y China o las elecciones de Estados Unidos hace 4 años que generaban un nivel de incertidumbre mayor. ¿Y por qué esto es importante? Porque si algo hemos visto durante estos años o estos meses es que no podemos planificar a corto plazo, ya no es ni siquiera una planificación a 3 o a 5 años como suelen hacer los empresarios, sino que en este contexto tan cambiante tenemos casi que aprender a vivir con esa incertidumbre. Adicionalmente, como les comentaba anteriormente, otro de los retos más grandes que estamos viviendo como generación es que cada vez más el mercado laboral está enfocado no solo en el conocimiento de la persona, ¿verdad? Lo que ha adquirido, sino también en su capacidad de reaprender y de cómo poder contar con habilidades estratégicas que no son tal vez los hard skills, aquellas que aprendemos, digamos, de manera teórica, sino que son las habilidades con las que nos podemos relacionar con los demás, como decía anteriormente Alejandra, porque las empresas, y esto es un informe que salió a inicios de mes por el Fondo Monetario, por el Fondo Económico Mundial, ¿verdad? El World Economic Forum, donde dice que para el 2025, o sea, en 5 años, el 44% de las habilidades que los empresarios requieren o los empleados requieren para ejecutar en sus trabajos van a haber cambiado. Y no solo eso, sino que las empresas van a invertir en reentrenar a sus empleados en un 73%. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? En primer lugar, el COVID lo que nos ha mostrado. 1, estamos acostumbrándonos a empujar a las empresas a trabajar de manera remota, con los retos que tienes en las relaciones interpersonales y adicionalmente a nivel personal. 2, que la digitalización, que sabemos que esto siempre viene de manera exponencial o venía creciendo a grandes ritmos, con el COVID se ha acelerado de manera notable. Y por último, que se ha estado acelerando los procesos de automatización en los que podemos reemplazar labores que tradicionalmente lo vienen desarrollando los humanos por robots o ya sea por software ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me voy a acordar de la palabra, pero lo que se viene es un proceso de automatización importante. Y vean este gráfico que es de este reporte que les estoy contando. Para el 2020 se esperaba que una de las empresas grandes, el 67% de los trabajos que se pueden automatizar estaban desarrollados por humanos y un 33% por máquinas. Y en solo 5 años, las máquinas van a pasar de un 33% a un 47%. ¿Esto a qué es lo que nos lleva? Que hoy en día, sobre todo los que están en la universidad, de entrada es sumamente importante poder aprender y tener ese conocimiento. Aquí en el gráfico dice knowledge, pero sobre todo es importante poder ir acumulando esa experiencia para ir conectando esos puntos de aprendizaje que uno tiene con los problemas que estoy resolviendo, que como hemos visto, cada vez son más y más y más complejos. Y adicionalmente, un tema que definitivamente en cualquier proceso, ya sea de entrevista laboral o en el competitivo mercado en el que nos enfrentamos, la importancia de poder tener este conocimiento y esta experiencia se traduce en creatividad, que es con la misma información que yo tengo, con la experiencia, poder ver una manera distinta de cómo poder afrontar este problema. Y esto es algo que sabemos que todavía es un valor agregado que las máquinas o que todavía no se ha logrado automatizar. Y por último, y era algo que les decía al inicio, en el mercado tan competitivo en el que estamos, fíjense ustedes que un índice como el S&P 500, que eso es como el índice de las 500 empresas más grandes de bolsa, se ha estado reduciendo en el sentido de que aquellas empresas que en el año 2000 tenían más de 85 años de estar en el índice, hace 2 años, en el 2018, se reducía a solo 33 años. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Que cada vez las empresas son más y más y más jóvenes. Y adicionalmente, en Costa Rica sabemos que por cada emprendimiento que existe, solamente el 63% de esos emprendimientos logra sobrevivir al 5º año. ¿Y esto por qué es importante? Porque cada vez más la innovación, la creatividad y la capacidad de empatizar y entender las necesidades del mercado son fuente de valor competitivo mayor. Porque hoy en día, como hemos visto con ejemplos muy claros, como el ejemplo
Facebook o Amazon, que no fueron rentables durante sus primeros años, pero teniendo una propuesta de valor claro y apostando por tener el mejor talento de su clase, lograron mantenerse competitivos y hoy en día sabemos quiénes son. Pero bueno, nosotros por lo general en Costa Rica siempre tendemos a poner ejemplos a nivel de Estados Unidos, de Europa, de conocimiento global. Entonces hoy les traigo la pregunta de cómo podemos nosotros apalancar ese desarrollo de habilidades estratégicas para la competitividad de nuestras empresas, hablándoles como empresario. Y les voy a dar 3 ejemplos de empresas costarricenses, 2 de ellas son multinacionales, y cómo se logra evidenciar la importancia de invertir en habilidades blandas, con habilidades estratégicas, tanto en su equipo de trabajo como a nivel gerencial. Antes de eso, me gustaría invitarles a que escuchen este video de Jack Ma. Jack Ma fue el fundador de Alibaba, bueno, es el fundador de Alibaba, y él está hablando de por qué las habilidades blandas son tan importantes de poder estar invirtiendo en ellas desde la infancia y por qué la educación tiene que ir cambiando a pasos agigantados. Solo voy a revisar de que tenga el micrófono para compartirles el video. Sí, listo. Education, it's a big challenge now. If we do not change the way we teach, 30 years later we'll be in trouble, because the way we teach, the things we teach our kids are the things the past 200 years is knowledge-based, and we cannot teach our kids to compete with machine who is smarter. We have to teach something unique. That is, machine can never catch up with us. Value, believing, independent thinking, teamwork, care for others. These are the soft parts. The knowledge may not teach you that. Folks, that's why I think we should teach our kids on sports, entertain, the music, teach you that. Folks, that's why entertain, the music, painting, arts. So making sure humans should be different from everything we teach should be different from machine. If the machine can do better, you have to think about it. Vean qué interesante la propuesta que dice Jack Ma, y es esencialmente tenemos que cambiar la manera en que aprendemos y tenemos que tener mucha claridad de que muchas de las cosas que hoy en día estamos haciendo las pueden hacer las máquinas, y si las máquinas la pueden hacer igual que nosotros, en palabras ticas, estamos fritos, ¿verdad? Y vean qué interesante que es este acercamiento por lo siguiente. El Foro Económico Mundial todos los años hace un mapeo de cuáles son las habilidades estratégicas que van a ser diferenciadoras a nivel empresarial o a nivel, digamos, de que las empresas lo van a requerir más. Y vemos que dentro de las 10 habilidades que se requieren para el año 2025, estamos hablando del pensamiento crítico y la innovación, de la capacidad de estar aprendiendo de manera activa y de poder aprender estrategias de aprendizaje, la capacidad de poder resolver problemas de manera compleja y asimismo la capacidad de pensamiento crítico y análisis, y otros temas, y me encantaría llevarlos al punto 9, que dice la resiliencia, el manejo del estrés y la flexibilidad. ¿Y por qué hablo de esto? Porque por lo general nosotros siempre estamos enfocados en poder aprender a resolver problemas de manera teórica, pero muchas veces, y creo que todo lo hemos vivido durante esta pandemia, tenemos que también aprender a conectar con las personas con las que trabajamos, a reconocer que hay ambientes de muchísimo estrés y que muchas veces tenemos o que darnos una pausa o recurrir a la creatividad, a los deportes, al arte, para poder realmente conectar y poder resolver esos problemas tan grandes que estamos viviendo. Entonces, bueno, habiendo hecho este mapeo, me gustaría poder llevarlos a 3 situaciones que sé que 3 empresas costarricenses vivieron durante estos 8 meses de pandemia y que para mí evidencian cómo invertir en habilidades estratégicas como
las habilidades estratégicas en un contexto donde tenemos incertidumbre, donde hay nuevos modelos de negocio y donde estamos enfrentando el teletrabajo, se ven reflejados en cómo sus gerentes o su rango gerencial tomaron 3 habilidades estratégicas importantes. Por un lado, la priorización y la adaptación. Por un segundo lado, la mentalidad de crecimiento. Y por un tercer lado, la empatía y la comunicación asertiva. Entonces voy a empezar con una empresa costarricense inmensa que es FIFCO. Y les voy a llevar al caso que hizo FIFCO. Y aquí vemos a su CEO, a don Ramón Mendiola, que da una entrevista hace 2 meses e indica que como venía la pandemia, se dieron cuenta que aunque estaban a unos meses de terminar de empezar a ejecutar la estrategia para el año 2020 y los próximos 3 años que venían trabajando por más de 1 año, tuvieron que hacer un alto en el camino y tomar 2 decisiones. La primera, priorizar. Ya dijeron, vamos a proteger la salud de nuestros 6.500 colaboradores en todos los países donde trabajamos. En segundo, en poder ofrecerle condiciones para que pudieran mantener sus puestos de trabajo. Y en tercero, en decir, si bien teníamos planes muy agresivos, vamos a enfocarnos en cuidar el flujo de caja de la empresa. Y por otro lado, vamos a adaptarnos, porque la pandemia nos está requiriendo que hagamos algunos cambios, o en este caso, aceleremos unos planes que teníamos para los próximos meses o inclusive para los próximos años. Y en este caso era el e-commerce. Y ahí dijeron, logramos reforzar todas nuestras tropas para que pudiéramos desarrollar un impulso a las plataformas digitales para nuestros clientes empresariales, que son los restaurantes, los bares y las pulperías, y también acelerar el proceso de conectar con nuestro cliente final, ¿verdad? Que son, por ejemplo, que ahora uno puede comprar los productos de Florida o de Musmani en Rappi, en Globo o en Uber Eats. Y estos fueron temas que ellos dijeron, si bien teníamos muchísimo tiempo de planear el plan estratégico 2020-2025, la pandemia nos hizo priorizar y enfocarnos. Por lo general nos gusta siempre hablar de empresas grandes, pero qué interesante es ver el caso de una empresa pequeña, una pyme, y aquí les voy a dar el caso de cómo la Oliva Verde, que es una cadena de restaurantes de comida sana, logró desarrollar un nuevo modelo de negocio en 5 días. Y esto, si no me lo creen, ahorita les digo cómo pueden escuchar la historia por parte de su gerente general y cofundador, Antonio Iglesias. Y eso es gracias a la mentalidad de crecimiento. Para darles un contexto sumamente corto, pero que me parece importante, cuando hablamos de mentalidad de crecimiento, a mí me gusta mucho referir a uno de estos frameworks o alguno de estos diseños que se llama el Design Thinking, que es una manera de poder generar un flujo, que aquí lo pueden ver en manera infinita, en el que primero logro definir cuáles son los problemas que tengo, segundo, empatizo con mi consumidor o con el problema que tengo, tercero, hago ideas, hago un proceso de apertura de ideas y luego las voy acotando, luego prototipo y las pongo en práctica, y por quinto lugar, una vez que los pruebo, empiezo nuevamente al primer paso. ¿Y por qué es esto importante? Porque Antonio Iglesias, que es el fundador de la Oliva Verde, se enfrentó a inicios de la pandemia en marzo, un jueves de marzo, cuando se dio cuenta de que empezaron a cerrar todos sus locales por las nuevas restricciones sanitarias. Entonces, de un día a otro, sus locales, que en su mayoría estaba puesto en centros comerciales, fueron cerrados. Y él dijo, bueno, pues yo tengo muchas familias que proveer, que son mis empleados, tengo mi familia, tengo a mis socios, entonces, ¿cómo hacemos para aprovechar lo que tengo y reinventarme? Y ahí crearon, y esa es una historia verídica, del jueves en la noche que se le ocurrió la idea y se la comunicó a su hermana y socia, al lunes cuando lanzaron la Refi, en decir, nosotros tenemos un centro de producción, la gente, aunque se está quedando en la casa, está necesitando alimentarse, y por eso es que vamos a necesitar llevarles a ellos comida fresca, comida de calidad y comida empacada. Entonces desarrollaron la Refi, y los invito a que los busquen en redes sociales, en Facebook, en Instagram, y ojalá les compren, porque aparte de ser un emprendimiento, vean qué increíble como él dijo, bueno, el jueves vengo de la idea, el viernes hablé con mi hermana, el viernes en la tarde empezamos a montar la página web, el sábado montamos las redes sociales, empezamos a hacer pruebas internas y el domingo en la noche lanzamos. Y yo les compré a ellos esa primera semana y yo dije, bueno, mira, esto parece que es de la Oliva Verde es comida de calidad. Y ahí fueron probando y cuando yo hablé con él, me dijo, Ale, yo lo que tenía era que empezar. Después fuimos probando y nos dimos cuenta de un montón de errores que hicimos en el camino, pero ya no había tiempo para planear. Nosotros teníamos un flujo de caja complicado y teníamos que hacerle frente. Entonces, ahí les dejo el segundo ejemplo. Y el último ejemplo
es el de cómo podemos empatizar con nuestros empleados. Y cuando yo hablo de empatía, es esa capacidad de conectar con otro ser humano, entendiendo que tiene necesidades insatisfechas y que tiene sentimientos ante una misma situación que tenemos en común. Me encantaría que en su tiempo libre puedan conocer un poquito de la teoría que está detrás de la comunicación no violenta y de la empatía, pero esencialmente lo que dice el doctor Marshall Rosenberg es que toda persona hace su mejor esfuerzo para satisfacer sus necesidades. Y pensemos al inicio de la pandemia, cómo estábamos todos, ya sea estudiantes, empresarios o con nuestras familias con la incertidumbre. Probablemente teníamos un nivel de estrés, de ansiedad tan grande que no sabíamos cómo hacerle frente a la situación en la que vivíamos. Y ahí es donde una empresa líder en el país, como es el Grupo Purdy Motor, tomó en cuenta las necesidades de sus empleados y apenas a 8 días de que se dio el primer caso de COVID, salió don Javier Quiroz, entonces presidente de Purdy Motor, con un comunicado que decía: nosotros durante muchos años hemos hablado de la gente Purdy, y aquí abro cita: la gente Purdy es el motor central que mueve esta compañía y que le ha permitido ser líder integral de la industria en el país durante más de 63 años, por lo que hoy nuestro compromiso es con ellos y con sus familias, y es por eso que seguiremos cuidando su estabilidad. De esa manera, en solo 8 días dijeron: aquí probablemente nuestra gente está preocupada, tenemos que cuidar su salud, tenemos que también asegurarles de que no van a perder su empleo. Y con eso lo que lograron fue no solo un nivel de empatía y de reconocer y decirles: los estamos escuchando, sino también poder motivarlos y decirles: tanto de lo que hemos hablado durante mucho tiempo lo estamos poniendo en práctica y les garantizamos que no vamos a cerrar ningún puesto de trabajo. Entonces, bueno, como les expliqué ahora en estos 3 ejemplos muy concretos de empresas de Costa Rica, es importantísimo que prioricemos el desarrollo de las habilidades estratégicas, porque son temas que son críticos para la competitividad de cada empresa. Y aquí les quiero dejar 4 aprendizajes. El primero es que ya sabemos que el mundo está migrando aceleradamente hacia la digitalización y la virtualización. Cada vez más podemos hacer procesos más eficientes, pero el tema es que las habilidades estratégicas son sumamente difíciles de copiar. ¿Y por qué es que son difíciles de copiar? Porque no es algo que se hace de la noche a la mañana, no es algo que yo puedo programar, son inversiones conscientes en las personas y decirles que muchas veces lo que yo sé es tan importante de cómo yo lo expreso y cómo yo me relaciono con los demás. Tercero, el COVID, como vimos con estos 3 ejemplos, nos ha mostrado que no es casualidad que esas empresas que han logrado reaccionar, adaptarse o reinventarse han sido porque tienen líderes y personal que han invertido en las habilidades estratégicas de cada uno y en una cultura que sea adaptable y resiliente. Y por último, es un momento sumamente importante para el que, por más virtualización que tengamos, nos autoconectemos con nuestra humanidad y que también podamos conectar con los demás. Entonces, bueno, no sé si me pasé un poquito de tiempo, pero espero que la presentación haya sido de valor y me encantaría poder escuchar ejemplos o preguntas o comentarios sobre lo que hablamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Creo que la presentación estuvo más que excelente. Les cuento a todos, yo ya la había visto. Laura, no te oímos. Disculpen, esto siempre pasa, es típico ahora en Zoom. Nada, simplemente les estaba comentando que les quería agradecer un montón a ustedes dos como expositores hoy de este tema. Claramente este tema de las habilidades blandas está tomando ahora más que nunca muchísima relevancia en todas las industrias y también pues en el tipo de educación que estamos brindando a nuestros estudiantes. Nosotros en Texas Tech University, Costa Rica, tenemos un programa y estamos tratando de impulsar de la mejor y de la mayor manera el tema de las habilidades blandas y que sea algo que esté paralelo en todas las carreras que ofrecemos, porque finalmente esto va a ser la ventaja competitiva para estos estudiantes. Muchos podrán tener el conocimiento técnico, pero cómo logren desempeñarse en las empresas, pues va a ser el diferencial. Vamos a abrir un espacio de unos 10 minutos para preguntas. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Las pueden escribir en el chat y yo las leo y vamos a ver, de acuerdo a ustedes, quién quiere que las respondan. Entonces, si tienen preguntas, pueden iniciar escribiéndolas en el chat.
me preguntan me dicen, Laura, se cortó, ¿cuál es el programa? Si me puedes especificar un poco mejor tu pregunta. Y si tienen también otras preguntas para los speakers, este es el momento de escribirlas. Ok, ¿cuál es el programa que proporciona la universidad para habilidades blandas? En realidad son temáticas que se ven de manera como intrínseca en todas las clases que nosotros damos, independientemente de cuál sea la carrera. Es parte de los valores agregados y es parte de la esencia de la universidad. Entonces, tenemos, por ejemplo, cuando los estudiantes están en su primer año de clases o en su último año de clases, tienen que elaborar muchísimos proyectos y prácticas en los cuales tienen que poner pues en práctica este tema de las habilidades blandas. Entonces, no es un programa en específico, es la esencia de la universidad. Ok, están preguntando, vamos a ver, vamos a ir una por una. Pensando en alguien que apenas está desarrollando su carrera, ¿cómo debería invertir o priorizar su formación complementaria? No sé quién de ustedes dos quiere contestarla. No sé si Alejandra, ¿querés empezar vos o si no, yo? Great. Creo que al empezar, yo creo que uno tiene que estar como más amplio, que dé bastantes oportunidades, porque pues si uno no sabe exactamente qué seguir, entonces toca como, creo, temas y carreras que abran oportunidades. Ya después, cuando uno ya va, no la maestría, o ya después ya es como más concreto, a concretizar, ¿no? Lo que uno, donde uno quiere. Obviamente, mirar cosas, pensar en el potencial para dar trabajo, ¿no? Para conseguir un trabajo que uno quiera, que uno se sienta a gusto realizando. Entonces, yo creo que también seguir las tendencias en cuanto a industrias que están creciendo, industrias que están creando trabajo, para mirar entonces qué profesiones son las que debería uno invertir. Pero creo que al inicio, la idea de general, ¿no? Más como amplio. Y ya después, en una maestría, en un postdoctorado, en un programa de posgrado, ahí sí vas a ser como más específico. En mi caso, yo siempre me gusta remitirme al menos, digamos, a lo que he visto de gente muy exitosa, y es siempre mantenerse curioso. O sea, creo que cuando uno está en la universidad es un momento fantástico para aventurarse a cosas nuevas, y sé que la Universidad de Texas tiene programas súper interesantes que son extracurriculares, que hay competencias, que hay charlas y todo esto, y yo al menos me acuerdo cuando estuve en la universidad que siempre lo que buscaba era poder hacer cosas nuevas, o sea, tratar como de mantenerme curioso, y hoy 10 años, no, 14 años después de haberme graduado, lo que digo es que dicha que me equivoqué rápido y que me equivoqué grande. ¿A qué me refiero? De que muchas veces, al menos cuando yo venía del colegio, uno trataba siempre de las notas excelentes, y las notas excelentes, eso es súper importante, pero también es importante poder no solo estar enfocados en la parte académica, sino también en la parte empresarial, en la parte de emprendedora, en poder conocer a gente distinta, de poder conocer distintas fuentes de pensamiento, y estar enfocándose mucho en poder explorar. Y creo que hoy en día tenemos muchísimas formas de poder conectar con gente, ya sea por conversatorios, están TEDx, ahora que ustedes están preguntando libros o si hay alguna metodología para aprender habilidades blandas. Creo que va muy enfocado también a cómo es la personalidad de cada uno y a cuáles son esas habilidades que nos gustaría fortalecer. Yo les recomiendo que vean un reporte que hace el Foro Económico Mundial que se llama The Future of Jobs, o el futuro de los trabajos, donde esbozan mucho, ¿verdad?, cuáles son esas tendencias que se están viendo a nivel global, tanto de lo que las empresas están requiriendo, como cuáles son esas habilidades que se están buscando. Y muchas de estas se hacen de manera lúdica, ya sea
o jugando, o experimentando, o también conectando, y estando, digamos, en el campus de Texas, conectado con tantas empresas y con tanta gente emprendedora, creo que es fantástico poder buscarles y preguntarles muy curiosamente qué han aprendido, y si estuvieran en mi posición, ¿qué harían? Entonces, la curiosidad siempre es importantísima. Ok, tenemos una pregunta primero para Alejandro y una para Alejandra. Dice, ¿es una utopía pensar que en unos años el mayor peso porcentual o dominante de parte de las compañías a la hora de la decisión en la contratación serán tomadas las habilidades blandas incluso por encima de la experiencia laboral? Hay un tema, ¿verdad?, de que es muy difícil poder medir una habilidad blanda, ¿verdad? Uno por lo general cuando está buscando contratar a alguien, lo que está buscando es que pueda contar con ese conocimiento y experiencia para poder ejecutar su trabajo. ¿Qué es lo que sí estamos viendo? Y por eso hacía mención a la encuesta del futuro de los trabajos, de que cada vez más es muy difícil pensar de que una persona que entra a un trabajo va a seguir haciendo ese trabajo, el mismo trabajo por 5, 8 o 10 años. ¿Por qué? Porque los trabajos están evolucionando. Entonces, las empresas lo que van a buscar es de entrada que la persona tenga esos conocimientos, y ahí es donde el título de una universidad es tan importante, ¿verdad? Porque te garantiza de que la persona pudo haber sido expuesto a diferentes niveles de aprendizaje, pero realmente lo que va a permitir que la persona se desarrolle y crezca en su puesto de trabajo va a ser sobre las habilidades blandas. Y les voy a dar un ejemplo. Tengo una amiga que trabaja en YouTube y ella me estaba contando que en Google la figura que ellos tienen para hacer los ascensos es primero le dicen a la persona, ok, lo voy a ascender, o sea, usted tiene un periodo de prueba de 3, 6 o 9 meses, y una vez que pase ese periodo de prueba ya le reconocen el ascenso. O sea, básicamente le dicen, yo sé que usted tiene lo que, yo creo que usted tiene lo que debe tener para llegar ahí, entonces lo voy a poner a prueba. Y ahí es donde la persona tiene que aprender a reinventarse, a aprender, y donde cada vez más las empresas van a valorar ese conocimiento crítico y todas esas habilidades que le dije. Entonces, por eso es tan importante, por eso hacía esa mención de knowledge, de conocimiento y de experiencia. Y ahí es donde la habilidad blanda es donde va a ser ese diferenciador. Ok. Para Alejandra dice, ¿cómo propiciar o practicar desde el entorno personal de cada quien las habilidades de comunicación global, pensamiento creativo y liderazgo inclusivo? Claro, ¿cómo practicarlo, no? ¿Cómo? Se habla mucho, ¿no? Pero también cómo hacerlo. Creo que estar en constante, ser consciente de lo que uno hace y lo que uno dice a la otra persona. Lo que uno dice tiene impacto. Así sea el compañero de clase, así sea el novio, la novia, no, las papás, los hijos, los hermanos. Creo que uno no tiene que esperar a que en el trabajo lo hago, sino al revés, siempre, ¿no? Siempre. Y bueno, entonces, y es lo de como practicar y poner en práctica la teoría. Por ejemplo, no juzgar cuando las personas se están equivocando, ¿no? No decir o burlarse o así, sino tener tacto, ¿no? Decir, esta es una persona que también tiene sentimientos, que también tiene preocupaciones como yo. Entonces, da como sentirse o hacer el esfuerzo por decir, no, dar lo que se dice, ¿no? El benefit of the doubt, ¿no? Entonces creo que no esperar a que haya el momento grande en el trabajo, sino tratar de con las personas con las que uno está en contacto diario, ¿no? No hay que esperar y hay que ponerse en los zapatos de la otra persona. Somos humanos, lo que me duele a mí le duele a la otra persona, y entonces ahí es donde, ¿no? El comunicador global no es comunicador global de distintas personas, de distintas culturas, sino es comunicador de la humanidad, ¿no? Somos humanos que tenemos sentimientos similares, preocupaciones similares, entonces tener esa como percepción y no esperar a que sea después en el trabajo, sino a cada momento, y tratar, y si uno cree, no ser tan duro con uno mismo también, ¿no? Creo que eso también ha sido un aprendizaje, tratar de, sí, estoy aprendiendo constantemente y lo mismo, las otras personas también están aprendiendo constantemente. Entonces, no ser duro con uno mismo, no ser duro con los demás. Y obviamente tratar de hablar, no dar por sentado,
¿no? Uno tiende a asumir muchas cosas. La investigación lo dice, que uno tiende a asumir muchas cosas, pero lo que uno cree no es, ¿no? Y entonces tratar de como dialogar y como decir, bueno, ¿por qué estás pensando eso? Cuéntame de dónde vienes, de dónde viene esa opinión que tienes. Y entonces ahí como que se llega como a un acuerdo más de colaboración, no tanto como de esta es mi posición y tu posición es la otra, ¿no? Pero tratar como de dialogar y aprender y no ser tan duro con uno mismo. Creo que, y diariamente hacer eso, ¿no? Creo que esa es la forma de practicarlas. Ok. Y vamos a finalizar con esta pregunta que es para Alejandro. Dice, dentro del top 10 skills que mencionabas, una de ellas es la resiliencia. ¿Cómo lograr esa tolerancia al estrés laboral bajo la modalidad de teletrabajo, donde se adiciona el estrés laboral, el estrés de la convivencia social y el estrés del ambiente familiar? Yo quiero agradecerle a Eduardo por hacer esta pregunta y plantearla también. Creo que estoy seguro que cuando la leyeron o la escucharon de Laura, todos se pudieron relacionar de una u otra forma, ¿verdad? Y creo que eso es precisamente la razón tan importante por la que hoy en día tenemos que hablar de vulnerabilidad, de autoconexión, de autocuido. Y como decía Alejandra, en inglés dicen give ourselves a break, o sea, darnos un espacio. Nosotros venimos, y de hecho eso se puede ver en estudios que se han hecho, de los ritmos de horas de trabajo que como humanidad estamos dedicando, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que somos máquinas, pero no, somos personas. Y como nos dimos cuenta a inicio de la pandemia, cuando nos empezamos a confinar en espacios donde hay muchísima incertidumbre, ya hay estudios que dicen de que uno de los efectos más grandes que va a dejar la pandemia va a ser a nivel de salud mental. Ya se ha probado que hay gente que está viviendo niveles de depresión o de ansiedad similares a personas que han estado en guerras. Y eso lo pueden buscar porque fueron uno de los temas que han estado saliendo en los últimos meses. Y de hecho, uno de los retos más grandes que como humanidad estamos viviendo es alrededor de la crisis de salud mental. ¿Por qué? Porque por lo general en el ambiente laboral y empresarial siempre hemos tendido a ver que el líder es fuerte, que el líder es una persona que tiene que gritar o es una persona que siempre tiene que mostrar que sabe. Y pocas veces hemos logrado premiar liderazgos que sean mucho más empáticos, mucho más vulnerables, personas que logren conectar. Entonces, fíjense qué importante y como para poder aterrizarlo, más allá de hablar de tolerancia, lo que tenemos que hablar es de empatía, de conexión. O sea, y yo, una de las cosas que a mí me encanta hacer cuando empiezo una reunión es hacer un check-in. Un check-in es preguntar cómo están, ¿verdad? Entonces, yo les sugiero que le pregunten a todos cómo se sienten. ¿Qué es lo que tendemos a hacer nosotros? Que decimos, me siento bien o me siento mal. Ustedes se sorprenderían si saben de que por lo general una persona que tiene una salud emocional fuerte conoce más de 30 palabras para describir sus emociones. O sea, me siento bien o me siento mal es diferente a me siento ansioso, me siento contento, me siento emocionado, me siento desilusionado, ¿verdad? Entonces tratemos de poder generar esos momentos de conexión y como yo les decía antes, volviendo a nuestra humanidad. Y está muy bien poder llegar y decir, vean, hoy estoy teniendo un mal día, hoy me siento cansado. Hoy no me siento bien, porque muchas veces nos autoimponemos esa capa de que no le puedo decir a mis colegas o a mi jefe porque va a pensar que me falta compromiso, cuando muchas veces nos sorprende decir, vean, estoy agotado de estar en la casa, no puedo ver una pantalla más, estoy ya hasta la coronilla de Zoom, entonces podemos tener una llamada por teléfono y no vernos, o sea, eso es normal, ¿verdad? Entonces solo pensemos de que muchas veces lo que nosotros estamos pensando, probablemente la otra persona al otro lado de la pantalla también. Entonces tratemos de generar momentos de conexión y les recomiendo que traten de hacer una pregunta muy sencilla pero muy poderosa y es preguntarle con quien ustedes trabajan, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? Se van a sorprender que cuando eso se hace de manera genuina, eso logra poder generar un momento de conexión impresionante. Nada más para finalizar, ¿conocen algún libro que las personas puedan como leer para poder alimentar este tema de cómo uno va entrenando las habilidades blandas a lo largo de la vida? Es que han preguntado varias veces por alguna recomendación de algún libro, no sé si conocen alguno. A mí me encanta Brené Brown, ¿verdad? Y les recomiendo una charla de TED que se llama El poder de la vulnerabilidad. O sea, ella es una
autora súper interesante y creo que habla mucho de esos momentos de conexión y todo. Entonces, tal vez como mi idea más importante, como lo decía Jack Ma, las habilidades blandas no se aprenden de manera teórica, se practican todos los días. Entonces, yo lo que les recomiendo es que se mantengan curiosos y un buen termómetro para poder saber qué tan desarrollada tienen una habilidad blanda es cómo se sienten cuando la ven. Si ustedes dicen, uy, pucha, ¿qué tal me siento ante la adversidad? ¿Me siento cómodo o me siento más bien con miedo? Bueno, si te sentís con miedo, trate de hacer algo loco. Y algo loco, por ejemplo, es salir y poner en Facebook algo vulnerable, ¿verdad? Y eso es una cosa que como nos vamos retando, vamos aprendiendo. Y de nuevo, como dicen todos los grandes emprendedores, fail fast and fail now, ¿verdad? O sea, aprende a equivocarte rápido y equivócate ya. O sea, hay que perderle el miedo a eso porque toda experiencia de error no es un fracaso, es una oportunidad de aprendizaje. Ok, perfecto. Creo que con eso ya finalizamos. Muchísimas gracias a los dos por su participación, por el tiempo que se tomaron en su presentación, por las respuestas que nos dieron de todas las preguntas que hizo el público. Creo que sin duda este fue un espacio, más allá de que fuera un espacio académico, fue de mucho aprendizaje y crecimiento, no solo como profesionales, sino como personas. Entonces fue súper valioso para todos. Los invitamos a todos a que sigan conectados con todos los eventos que estamos haciendo en la universidad. La idea es que todos los meses podamos tener algún tipo de webinar o producto, ya sea pues por ahora digital, que podamos ofrecerles para que ustedes sigan conectados. También les recomiendo que estén conectados a nuestras redes sociales. Vienen cosas muy interesantes en la universidad. Y nada, muchísimas gracias a todos. Que pasen una buena noche y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Alejandro. Hasta Muchas luego. gracias a todos, un gusto, que estén muy bien.